Buenos días, familia, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? Venga, venga. Es que yo a Phil le pagué para que hablara más recio y me echara porras, ¿no? Porque estamos un poquito muy callados. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Se ven muy bien. Para aquellos que son de casa, los extrañé 2 semanas sin ver sus hermosos rostros. Ya los extrañaban. No me corrieron. Aquí ando todavía. Hace 2 semanas estábamos en Los Ángeles con mi esposa y la semana pasada tuve el privilegio de compartir en nuestro campus en Old Sacramento y fue un privilegio poder estar por allá. Y ya estoy de regreso aquí con ustedes, los extrañé mucho y ya quiero compartir esto con ustedes. Una cosita importante es de que tenemos nuestra noche de equipo. Si no eres parte de esta comunidad en cuanto a servir en esta iglesia, queremos abrir una oportunidad. Junio 25 tenemos nuestra noche de equipo donde todos los voluntarios nos reunimos, tenemos un momento para recargar nuestra alma, donde no tienes que servir, donde no tienes que hacer nada y posiblemente traiga un postrecito por ahí, un pan dulce, yo qué sé. Nomás se lo estoy tirando por si quieres, si eso es una motivación y un incentivo, por si te llama la atención. El 25 de junio vamos a estar teniendo noche de equipo aquí a las 7 p.m. Así que si no eres parte, puedes ser parte de esto. Y si eres parte de este equipo, te invito a que seas parte de lo que está sucediendo aquí en esta casa. Sin más preámbulos, familia, la semana pasada tuvimos el privilegio, Pastor Caleb estuvo aquí, Gaby Castillo escuché que hizo un muy buen trabajo, que ya me quitó la chamba de traducir, lo cual me gusta muchísimo. Así que ya va a estar traduciendo más que yo. Pero empezamos una conversación en cuanto a la carta de los Filipenses. La carta de los Filipenses, empezamos esta conversación y la razón por la que quisimos empezar esta colección de predicaciones o esta conversación es porque sentimos que una de las cosas que está sucediendo en esa cultura es de que en una cultura caótica, en una cultura en la cual vivimos hoy en día, que hay muchísimas cosas sucediendo, que está incrementando nuestra ansiedad, está incrementando nuestro miedo, nos está creando muchísimo, está desestabilizando nuestras familias de muchísimas formas. Creo que lo más correcto es escuchar qué es lo que Dios tiene que decir acerca de estos momentos, ¿no? Y creo que la carta a los Filipenses, si nunca la has leído, es una carta que habla específicamente desde un contexto de dolor, de complicaciones, de retos. Y creo que es importante ver lo que Pablo tiene que decir en esos momentos. La carta a los Filipenses es muy interesante, ¿sabes? Porque Pablo está esperando ir a la corte en frente del César. Ahora tú puedes preguntarte, ¿qué es lo que Pablo tiene que hacer en la cárcel? ¿Por qué Pablo está encarcelado? Muy buena pregunta. De hecho, la razón por la que Pablo está en la cárcel es porque él quiere incluir a aquellos que no son judíos y está encaminándolos a ellos a ir al templo, que es un lugar sagrado para los judíos, y los judíos se enojan con él, que está intentando incluir, como la Biblia los llama, gentiles. A gente como a ti y a gente como a mí los está intentando incluir y los judíos se enojan en contra de Pablo y de hecho le apuntan el dedo y es por eso que lo llevan a la cárcel de manera injusta, simplemente porque quiere incluir a gentiles, a personas como a ti y a personas como a mí. Pero lo increíble acerca de esta carta es que el tono en cómo escribe Pablo esta carta nos sorprende porque lo escribe desde una manera con mucha motivación, con mucho gozo, con mucha alegría, intentándole hablar a esta comunidad de filipenses de una colonia romana, y intenta motivarlos, familia. Ahora, antes de que leamos los versos, necesito que entendamos una cosa. Las cárceles en ese tiempo no eran cualquier cosa, familia. De hecho, una de las cárceles, uno de los sobrenombres de las cárceles era la casa de la oscuridad. Es una locura, la casa de la oscuridad. La gente que estaba en esas cárceles normalmente les ponían cadenas muy cortas. O sea, que si tenías comezón posiblemente ni siquiera te podías rascar. O sea, estaba en un lugar donde no tenían espacio, donde no tenías privacidad. Y también la mayoría de ellos no se les daba comida. Algunos posiblemente sí, pero la mayoría no. Y la única manera en que tú podías comer es si tus familiares o personas te traían comida, si no ibas a morir en ese lugar de hambre.
Entonces, este es el contexto de donde Pablo nos escribe esta carta acerca de alegría, acerca de gozo, acerca de motivarnos a seguir viviendo una vida en proximidad y como aprendiz de Jesús. Habiendo dicho eso, ¿por qué no vas conmigo a Filipenses capítulo 1, de versículo 12 al 19? Y dice de esta manera, si no tienes tu Biblia, lo tenemos aquí en las pantallas, y dice: hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozcan más las buenas noticias de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer este mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo motivados por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender las buenas noticias de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aún algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se habla acerca de Cristo y seguiré alegrándome porque sé que esto resulta en bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Conforme brincamos a este tema, quiero que tengas un término que en México nosotros le llamamos, un término fresón, lo llamamos en México, un término pesado, o sea, un término que dices, ¿qué estamos hablando? Quiero que tengas en mente un término que se le llama reformulación cognitiva. Reformulación cognitiva. La reformulación cognitiva esto ayuda a personas con depresión y ansiedad a ver su situación con ojos nuevos. Con ojos nuevos. Cuando pensamos acerca de reformulación cognitiva, quiero que pienses ver tu vida con ojos nuevos. ¿Te parece si oramos antes de comenzar? Jesús, te doy gracias esta mañana. Gracias por tenernos aquí. Gracias por lo que estás haciendo. Sabemos que con solo mirarte podemos ser transformados. Y mi corazón es de que hoy, no importando dónde estemos, no importando el contexto, no importando lo que exista alrededor de nosotros, que puedas infundir en nosotros alegría, gozo, papá, porque a eso nos estás invitando. Te pido que te deshagas de todas las distracciones para que podamos escuchar la voz tuya en nuestras vidas. Eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, ¿saben qué, familia? Una de las cosas que tengo que decirte es de que no me gusta volar. Bueno, no, esa no es la palabra que estoy buscando. Odio volar. Y sabes, yo soy el tipo de persona la cual tú no quieres estar a la par mía cuando vamos a volar, porque te voy a causar ansiedad. Yo soy una persona muy ansiosa, odio los aviones, no me gusta volar. Y por favor, no vengas después del servicio a decirme, pero pastor, estás más a salvo cuando vas en un carro que cuando vas estás más a salvo que estás en un avión que cuando vas en un carro. No me importa. No me interesa, no, ya lo intenté. No me importa la información, las estadísticas, los datos que tengas. Nada me ha ayudado a quitarme el miedo de volar. De hecho, un amigo un día me dio una de las pastillitas que él utiliza para su ansiedad y me dice, ¿sabes qué? Cuando vueles, tómate esta pastillita, pero nomás tómate la mitad de ella. Y necesitas tener alguien contigo porque es demasiado fuerte. Me terminé tomando 1.5 y no me hizo nada. O sea, no causó nada dentro de mí. Seguía con miedo. Entonces, recuerdo que hace 2 años me invitaron a predicar en Chile, Santiago de Chile. Si no sabes dónde está Chile, está hasta el último país en el continente americano, hacia abajo. Son 12 horas de vuelo desde Los Ángeles hasta Santiago de Chile. Y decidí decir que sí, no sabiendo realmente a qué estaba diciendo que sí. Un día antes de volar,
me estaba derritiendo, familia. No sabía qué hacer, me puse nervioso, tenía una ansiedad increíble. Estaba a punto de cancelar mi viaje porque no sabía qué hacer. Empecé a buscar boletos para que mi esposa fuera conmigo porque no podía. Aslan tenía 3 meses de nacido. Estaba ni siquiera 3 años. Tenía 3 meses de nacido. Quería que Gaby fuera conmigo porque era la única que me podía mantener calmado. Pero estuve así de cancelar mi viaje a Chile. Pero después empecé a tener una conversación conmigo mismo. Y yo me dije a mí mismo, si un día quieres decirle a tu hijo que no tenga miedo a buscar o encaminarse al propósito que Dios tiene para ti, no permitas que ningún miedo se te atravesca. Cuando yo me puse a pensar, dije, ¿cómo yo le voy a poder decir eso a mi hijo si yo mismo no estoy dispuesto a conquistar mis propios miedos? Entonces lo que decidí hacer es que empecé a ver mi situación de miedo, de ansiedad, con un nuevo par de ojos. Que no se trataba acerca de volar, no se trataba de yo llegar a ese lugar, se trataba a ese punto en mi vida, de que yo quería demostrar en algún dado momento en mi vida a mi hijo que yo decidí que ningún miedo iba a estar enfrente de mí y me iba a detener de lo que Dios deseaba para mí. Decidí vivir mi situación con nuevos ojos. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas muchas veces. Si queremos seguir viviendo en alegría y en gozo, tenemos que ver nuestra vida con un nuevo par de ojos, familia. Cuando vemos a Pablo, cuando nos está escribiendo esta carta, Pablo lo que termina haciendo es que él estando en prisión con un nuevo par de ojos, familia. Él ve este momento no como un golpe para su vida estando en cadena, sino una avenida en el cual ellos están avanzando y progresando las buenas noticias de Jesús. Eso es como lo ve. ¿Sabes qué? El problema es que a veces en nuestra fe cristiana aquí en el occidente, aquí en Estados Unidos, muchas veces hemos pensado y hemos hecho pensar a otras personas y creer que el resultado de tener una relación con Jesús se tiene que ver con comodidad, que no tenemos que afrontar ningún reto, que no vamos a sentir ningún problema, no vamos a afrontar ninguna dificultad. Pensamos que el resultado de nuestra vida con Jesús tendría que ser eso. Pero familia, eso no es el resultado ni el fruto de vivir una relación con Jesús. Esa es la realidad. Y creo que muchas veces tenemos esos conceptos equivocados de que si vivo con Jesús y le decimos a otras personas, si estoy con Jesús, nunca voy a enfrentar momentos difíciles ya. Y nunca me voy a sentir ansioso. Y nunca más voy a tener miedo. Y eso no es lo que promete las buenas nuevas de Jesús. De hecho, esto me lleva a la historia de la persona de Job. Tengo el privilegio de enseñar en un seminario los lunes en las noches. Y estoy enseñando Antiguo Testamento. Y la semana pasada estaba enseñando esta clase en específico acerca del libro de Job. Y Job es muy interesante, familia, porque Job está atravesando por este momento de sufrimiento. Y muchas veces se nos ha enseñado que la razón por la que Job atravesó todo este proceso fue para que le dieran 2 veces más de lo que ya tenía. Como si eso elimina el dolor que pasó. Pero eso no es una buena forma de interpretar la historia, familia. De hecho, Job tiene esta conversación con sus amigos, con 3 de sus amigos. Y la manera en que ellos están tratando de hacer sentido acerca del dolor que Job está sintiendo es esto. Le dicen a Job, si tú haces cosas buenas, Job, Dios te va a dar cosas buenas y te va a dar lo que mereces, básicamente. Pero si haces cosas malas, Dios te va a castigar y eso es lo que va a resultar. Pero la historia de Job destruye ese argumento, porque la Biblia nos dice que Job era una persona en una relación correcta con Dios, que estaba parado de una manera que era intachable con Dios. La vida de Pablo hace lo mismo, destruye este argumento de que si hacemos cosas buenas, Dios nos va a recompensar cosas buenas, y si hacemos cosas malas, Dios nos va a castigar por lo que hacemos. Pero hay un cuarto amigo en la vida de Job, su nombre es Eliud. Eliud tiene una respuesta más sofisticada acerca del dolor que está pasando Job. Y le dice a Job, ¿sabes qué, Job? Posiblemente el sufrimiento que tú estás pasando, Dios utiliza ese sufrimiento y le da propósito a tu sufrimiento.
Y creo que eso llega a cambiar completamente en cómo vemos las cosas. Familia, quiero que tú y yo entendamos algo, de que Dios nunca nos va a llevar en un lugar donde nos va a remover o va a evitar que pasemos por momentos difíciles. Pero lo que sí sé es que le va a dar propósito y significado a ese sufrimiento y ese dolor que tú estás pasando. Creo que muchas veces malinterpretamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pensamos que nos quiere remover, que nos va a poner en una burbuja donde no nos toquen, donde nada nos pueda pasar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere utilizar tu sufrimiento. Nota que los soldados romanos que están cuidando a Pablo, no sé si notas, pero Pablo les dice: ellos saben por qué yo estoy aquí en prisión. Yo estoy por predicar el evangelio, no porque soy culpable de hacer algo. Una notita aparte: cuando tú estás dispuesto a vivir en integridad y hacer lo correcto, Dios va a cuidar de tu reputación. Tú no tienes que cuidarla de ella. Si tú vives haciendo lo correcto y vives en integridad, Dios va a cuidar tu reputación. Tú no tienes que cuidarla por ti mismo. Y eso es lo que Dios hace con él. Dios cuida la reputación de Pablo, a pesar de que él está pasando por esos momentos. Y Pablo, la vida de Pablo se convierte en esta representación, se convierte en esta demostración tangible de lo que significa vivir con Jesús, de lo que significa de estar en proximidad con Jesús. Y Pablo lo sabe. Pablo sabe que su vida se ha convertido en un ejemplo de lo que significa vivir con Dios, que Él le va a dar propósito a su dolor, que Él le va a dar significado al dolor que le está pasando en ese lugar, familia. Nota que Pablo no descarta el dolor que está pasando. No lo está descartando, no lo está ignorando, porque la clave aquí no es vivir tu vida como si nunca pasases nada. La clave es realmente reconocer que pasaste por algo y que Dios le va a dar propósito a eso que pasaste en tu vida, y te va a dar unos nuevos ojos para poder ver tu situación. ¿Sabes? Algo extraño pasa en la vida de Pablo cuando está en la cárcel. Hoy en día y en el pasado hubiera sido una causa de vergüenza estar en la cárcel, si tú me preguntas. Creo que muchas veces no nos damos cuenta que esta historia no debería ser inspiracional, que esa historia no debería motivarnos. ¿Cómo Dios manda o envía a una persona que le ama a un lugar como la prisión? Esas son las preguntas con las cuales yo batallo, familia. Yo estoy dispuesto a hacer las preguntas difíciles, no me importa. Dios no se siente intimidado por ellas. Dios no dice: ¿cómo preguntas eso? No se siente intimidado por las preguntas difíciles. Pero creo que muchas veces pensamos que si yo hubiera sido alguien que hubiera vivido en ese entonces y viendo la vida de Pablo, posiblemente me hubiera espantado. Posiblemente no hubiera querido identificarme con Jesús. Posiblemente ni siquiera hubiera querido estar alrededor de esos seguidores del camino, porque no quería estar en proximidad de Pablo y que me llevaran a la cárcel también. Pero su vida se convierte en una vida que motiva a otros, familia. Eso es lo que se convierte en su vida. Este momento de valentía de Pablo se convierte en una manera de motivar a otros para que otros puedan hablar con valentía el mensaje de Jesús. Muchas veces creo que tenemos que entender que lo que tú y yo decidimos y lo que tú y yo hacemos importa, porque nunca sabemos quién está viendo nuestras vidas. Nunca sabemos quién está prestando atención a las decisiones que nosotros tomamos. La fe de Pablo motiva a otros a que puedan ser consistentes, puedan ser fieles, no se den por vencidos, y que este mensaje de Jesús vale la pena de predicarlo aún cuando tengan todas estas cosas en contra de ellos, familia. Tu propósito es que puedas ver con nuevos ojos tu realidad y lo que estás pasando. Nota en el versículo 15, algo interesante sucede. Dice: es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender las buenas noticias de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme más problemas ahora que estoy preso.
Pablo dice, ¿sabes qué? No solamente estoy en la cárcel, ahora tengo todo un movimiento de personas que están predicando el mensaje de Jesús con una motivación equivocada para traerme más dolor. O sea, no solamente estás en la cárcel, pero ahora tienes un grupo de personas que están en contra de ti porque quieren causarte más problemas. Imagínate. Pero es interesante porque a mí me gustaría que nosotros respondiéramos como Pablo, pero a veces no lo hacemos. Una de las cosas peores que yo honestamente tiendo a odiar en la iglesia es que muchas veces hemos hecho esto en la iglesia. Nos hemos convertido tan cínicos en la iglesia a veces que simplemente pasamos tiempo criticando, censurando a personas que predican cosas que a nosotros no nos gusta, que no me gusta su estilo, y empezamos a hacerlo súper sagrado y súper como que si es algo tan sagrado que si lo haces de esa manera no me gusta, eso no es lo que Dios quiere. Y ni siquiera estamos hablando de las motivaciones. Pero Pablo responde de una manera muy distinta, muy interesante, ¿sabes? Porque Pablo dice, ¿sabes qué? A pesar de que ellos tienen la motivación equivocada, el mensaje de Jesús se está predicando. Yo entiendo que vivimos en un tiempo donde la gente se está identificando con Jesús por diferentes razones, por propósitos políticos, por ganancia financiera, por razones morales. No sigo a Jesús, pero me gustan los morales. O sea, yo entiendo que estamos en un lugar donde todos siguen a Jesús por diferentes razones o se identifican con Jesús por razones diferentes. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Pablo en este momento se rehúsa a jugar este jueguito de rivalidad. Se rehúsa a jugar este juego donde vamos a estar argumentando de adelante para atrás. Dice, no, ¿sabes qué? Yo me alegro que a pesar de que yo no puedo controlar las motivaciones de otras personas, el mensaje de Jesús se está comunicando, se está predicando, la gente está siendo salva, hay milagros sucediendo, la gente está viviendo en generosidad. Algo está pasando a pesar de que la gente lo está haciendo con las razones equivocadas. Él no entra en este jueguito de rivalidades con ellos. Él busca de ver las cosas con diferentes ojos. Familia, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que cuando nos encontremos en momentos como estos, tenemos que recordarle a nuestra propia alma que a pesar de que se vea que pasa por razones equivocadas, que aún Dios está en proximidad de nosotros, que Dios no va a desperdiciar tu dolor, que Dios va a usar lo que sea para formarte en la imagen que Él quiere que tú seas. Que aunque se vea que no es justo, familia, Dios va a utilizar eso para formarte en su imagen. El versículo 18, pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se habla acerca de Cristo y seguiré alegrándome, porque sé que eso resulta en mi bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Nota, Pablo no se enfoca en los motivos de esas personas, se enfoca en el mensaje que ellos están predicando. Una vez más, nota que no está descartando sus batallas, que está en prisión. De hecho, las nombra. Pero esto lo mueve a que no solamente se trata de estar en la prisión, pero cómo él espera en la prisión es lo que realmente importa, familia. Es lo que realmente importa. No solamente es estar en la prisión, es como él espera en la prisión que importa. Él decide esperar en la prisión con alegría y con gozo. Sabes que para mí eso es un resultado de madurez. Tú y yo vamos a saber cuál tipo de madurez espiritual tenemos sabiendo que nos roba nuestro gozo y nuestra alegría. La pregunta de hoy sería: ¿qué roba tu gozo y qué roba tu alegría? ¿Te sientes ofendido?
Te sientes ofendido porque no te dijeron o te dijeron ciertas cosas, porque hicieron o no hicieron ciertas cosas, porque te invitaron o no te invitaron a ciertos espacios. ¿Qué es lo que roba tu gozo? La pregunta es, ¿qué es lo que está robando tu gozo en estos momentos? Porque a veces, familia, la manera en que tú y yo esperamos en un lugar importa. La manera en que tú y yo esperamos en ciertas temporadas en nuestras vidas importa. Si nos quejamos y lloriqueamos, familia, créeme, no quieres esperar de esa manera, porque tu corazón se va a sentir enfermo, porque el cinicismo va a crecer si esperas de esa manera, porque el resentimiento va a crecer si sigues esperando de esa manera. Como esperas en una temporada importa. La alegría y el gozo requiere intencionalidad, familia. Es fácil inclinarnos al resentimiento, pero el gozo requiere intencionalidad. Esto para mí, familia, requiere un nivel de madurez que no es fácil obtener. Le voy a pedir a la banda que pase conforme cierro esta conversación. Una de las cosas muy interesantes, ¿sabes por qué yo estoy seguro que está hablando acerca, o más bien este momento expresa o nos hace ver la madurez de Pablo? Por lo que él está dispuesto a dejar ir. Hay ciertas traducciones que nos dice, conforme Pablo concluye esta porción de la Biblia, él habla acerca de libertad, que conforme sus oraciones y con el poder del Espíritu de Jesucristo voy a encontrar libertad. Esa es la palabra que utilicé en otras traducciones. Pero la palabra libertad en este contexto no significa libertad de la prisión. Simplemente no significa eso. Creo que a lo que él está tratando de hacernos ver es de que la libertad que posiblemente se le vaya a dar a él no vaya a ser física. Posiblemente él no salga de ese lugar, y lo sabemos que nunca termina yéndose de la prisión. Él muere en ese proceso. Pero él seguía aludiendo de que iba a haber libertad para él. Pero la libertad sí iba a haber diferente en su vida. Creo que muchas veces nosotros tenemos que dejar ir las expectativas que nosotros tenemos acerca de ciertas cosas y abrir nuestras manos. Sabes, mi hijo Aslan, como hijo único, a veces juega, está obsesionado con la película Cars. Tiene todos los personajes los tiene. Y como es hijo único, no tiene que compartir sus juguetes. A veces lo llevamos con sus primitos, y cuando está jugando con sus primitos, una ocasión nosotros lo motivamos a que compartiera sus juguetes. Yo no entiendo por qué los niños quieren los juguetes que otros tienen y no los que nadie está usando. ¿Te has preguntado por eso? ¿Por qué no quieren los que nadie está utilizando y por qué quieren los que sí están utilizando? Esos es mis problemas, te los expreso como papá de un niño de 2 años. Y una de las cosas que sucedió con mi hijo, que alrededor de sus primitos, nosotros lo motivamos a compartir. Y estaba con su primito, le dijimos: papi, comparte. Y agarra su carro, y ves que lo comienza a dar, pero conforme lo comienza a compartir, empieza a llorar, empiezan a caer lágrimas de sus ojitos. Empieza a llorar, como diciendo a su mamá: ¿por qué me haces hacer esto? ¿No? Y se lo comparte a su primita, y empieza a llorar, ¿no? Enfrente de nosotros. Pero como papá, fue un momento que me dio mucha alegría y me hizo tener mucho orgullo de él, porque me hace sentir como que está creciendo, que está dispuesto a compartir y abrir su mano y compartir lo más preciado para él en ese momento. Sabes, creo que muchos de nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera con Dios. Abrir nuestra mano y dejar ir nuestras expectativas, porque muchas veces estamos tan obsesionados con lo que nosotros queremos, con nuestras propias expectativas, que en vez de beneficiarnos, nos termina lastimando. Pablo, como una expresión de madurez, deja ir su expectativa de libertad. Va a llegar a ser libre, pero esa libertad se va a ver muy diferente para él.
Sabes, momentos como estos, como Pablo, me llevan a evaluar mi propia vida. Aun cuando no tenemos el contexto correcto, aun cuando no estamos en la situación correcta, aun cuando se siente la injusticia alrededor de nosotros, Pablo nos hace saber que eso no tiene que dictar nuestro gozo y nuestra alegría. Eso no tiene que dictar. Yo trabajé por una organización en el sur de California que traíamos misioneros de todo el mundo a Los Ángeles por diferentes razones, para levantar fondos, para que se tomaran un descanso o para que fueran a predicar a otras iglesias. Y recuerdo que trajimos a dos cubanos, una pareja increíble, muy inteligentes, eran maestros en la Universidad de Cuba, que por cierto, una notita al lado, Cuba tiene una de las mejores universidades de medicina en Sudamérica. Muchos mexicanos iban a esa universidad de Cuba para aprender medicina. Y recuerdo yo platicando con ellos, yo me sentí ignorante simplemente en tener conversaciones con ellos. Pero recuerdo que estábamos en un cuarto y ellos empezaron a compartir todos los retos que ellos tenían como cubanos al ser cristianos en su contexto. Conforme ellos compartían cómo se sentían y los retos y los obstáculos, tú sentías que todos nosotros de Estados Unidos, de Los Ángeles, en el cuarto nos empezamos a sentir menos, nos empezó a dar pena, vergüenza. Todos empezamos a evaluar nuestra propia vida, decir, caray, o sea, nosotros la tenemos súper fácil aquí. Y nosotros todos nos empezamos a sentir de esa manera. Y yo vi que la pareja de cubanos nos vio y nos paró en seco. Y nos dice esta pareja, que nunca se me va a olvidar, nos dijo a todos: pero no se preocupen, esto es con lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Aquí es con lo que Dios les ha confiado a ustedes. No se preocupen por eso. Eso me sacudió muchísimo, familia. Creo que muchas veces Dios nos confía con cierto dolor, ciertos retos, ciertos obstáculos, que a veces se ha de sentir injusto, que tuvimos que atravesar por todo eso. ¿Por qué nosotros? No lo sé, no te voy a dar una respuesta, pero lo que sí sé es de que Dios te ha confiado con ello. Yo recuerdo hace un par de años cuando tuvimos a Aslan. Meses después, mi esposa y yo salimos embarazados y tuvimos un mal parto. Perdimos a nuestro hijo. Ya habíamos seleccionado el nombre, le íbamos a llamar Selah. Habíamos decorado, ya queríamos decorar el cuarto, teníamos tantos planes para Selah. Y nos dieron las noticias de que la perdimos. Nuestro segundo mal parto, segunda pérdida. A la semana, 2 semanas, me tocaba predicar. Y recuerdo que pude haber cancelado, pude haber hablado al pastor y decir: ¿sabes qué? No quiero hacer esto, no estoy en un buen lugar. Pero recuerdo que a través de todo ese momento algo seguía resonando en mi mente, porque yo sentía: ¿por qué yo? O sea, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? O sea, le he dado todo a Dios, soy pastor, le predico su palabra, he intentado lo mejor de mi vida para vivir sus valores y lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Por qué yo? Y lo que venía a mi mente una y otra vez era: eso es con lo que te he confiado. Y posiblemente eso es con lo que nos ha confiado Dios. No hay respuesta que pueda sanar eso. No hay oraciones, no hay versículos que me puedas decir que pueda sanar eso a veces. Pero el hecho de saber eso es lo que Dios me ha confiado. Eso es con lo que Dios le confió a Pablo. Y nos enseña y nos muestra que aún eso no puede robarnos el gozo que Dios nos quiere dar. Que el gozo
de nuestra salvación se convierte en nuestra fortaleza. Que nota, no dice nuestra fe. Nota, no dice nuestra espiritualidad. Nota, dice nuestro gozo. El gozo en su salvación se convierte en nuestra salvación, en nuestra fortaleza. Que ese sea tu fortaleza el día de hoy. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Y quiero orar por todos nosotros conforme cerramos esta conversación. Yo no sé dónde te encuentres esta tarde. No sé dónde estés esta tarde. Tu estado emocional, tu contexto, lo que estés pasando. Pero quiero asegurarme que tú sepas que tienes un Dios que está comprometido contigo, que quiere estar en proximidad contigo, un Dios que quiere interactuar contigo, un Dios que no va a echar a la borda solamente porque pases por algo. No va a desperdiciar nada de lo que tú pases. Él lo va a utilizar y le va a dar propósito a tu vida y a tu dolor. Si te sientes cómodo, podrías cerrar tus ojos. Jesús, te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias porque han tomado de su tiempo a estar en este espacio. Te pido que lo que hayas hablado y depositado en nuestros corazones, lo que sea que se haya quedado en nuestra mente o en nuestros corazones, que puedas transformarnos, que puedas encaminarnos a una vida contigo. Que dejemos ir con manos abiertas aquello que quieres tomar de nosotros. Que le des propósito a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Que aun cuando tenemos preguntas, aun cuando no sabemos por qué pasan las cosas, te pedimos que puedas darle propósito a ese sufrimiento y a ese dolor, Jesús. Que nuestra vida pueda convertirse en un megáfono, en una avenida, en un canal de las buenas nuevas tuyas, Jesús. Que lo uses para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.